Buen día niños, bienvenidos a su clase de geometría. Para el día de hoy vamos a ver el tema unidades de superficie. Vamos a trabajar la página número 93 en el libro de contenido y la página número 119 en el libro de actividades. Antes de comenzar con la definición del área, vamos a explicar cuál es la diferencia entre las unidades de longitud y las unidades de superficie. Las unidades de longitud nos sirven para medir la distancia que hay de un punto hasta otro punto, es decir, el valor de este segmento. Aquí en este ejemplo vemos que el valor de este segmento son 5 unidades. Y si quiero medir el valor de este segmento, sabemos que son 3 unidades. Aquí estoy utilizando las unidades de longitud. Yo puedo decir que aquí hay 5 centímetros, 5 metros, 5 decámetros. Estoy midiendo. Pero con las unidades de superficie es totalmente distinto. Las unidades de superficie nos sirven para medir el área. Es decir, todo lo que está dentro del rectángulo. Podemos decir todo lo que está de color salmón. Vemos que si este rectángulo lo dividimos en pequeños cuadrados, cada uno vale una unidad cuadrada. Si yo cuento todos estos cuadrados, el total va a ser el área. Entonces hay 15 cuadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Esa es una manera de hallarlo. Otra manera de hallar el área total de este rectángulo es multiplicar la base por la altura. Vean, 5 por 3 son 15 y me evité tener que contar todos estos cuadritos. Entonces, haciendo una síntesis, si yo aquí tengo un triángulo, lo que está en rojo representa la longitud, es decir, la medida de los lados representa la longitud. Pero si este triángulo yo lo coloreo por dentro de color azul y me están preguntando la medida de todo el relleno o de todo lo que está de color azul, entonces voy a utilizar las unidades de superficie porque me están preguntando por el área de esa figura. Y por último, otra manera de explicarlo con un ejemplo de la vida cotidiana, si tenemos una cancha de fútbol, cuando el narrador dice los jugadores están dentro del área, observen que el área sería cerca al marco, aquel cuadrado más grande que está por fuera del marco. Ese es el área. Como está diciendo que están dentro del área, se está refiriendo que están en todo este sector que estoy coloreando aquí. Él no se está refiriendo al borde. No. Cuando está mencionando el área, se refiere a la superficie que está dentro o el relleno que estoy aquí coloreando. Muy bien, vamos con la definición que dice: el área de una figura es la medida de su superficie. Se calcula contando la cantidad de unidades iguales que cubren la figura. Las unidades del sistema métrico decimal para medir la superficie son el metro cuadrado, sus múltiplos y submúltiplos. Aquí debajo tenemos nuevamente una tabla de conversión. Vean que es muy similar a la tabla que vimos en la clase pasada. Tenemos kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros y milímetros. ¿Cuál es la diferencia?
que aquí, como estamos hablando de superficie, tenemos que agregarle el cuadrado, unidades cuadradas. Recuerden con el ejemplo, no quiero saber cuánto vale este segmento. Quiero saber cuánto hay en todo el cuadrado. Por eso lo llamamos unidades cuadradas o las elevamos al cuadrado, porque ya no quiero saber simplemente cuál es la medida de esa longitud, sino el relleno de todo el cuadrado. Entonces vean que aquí todas las unidades están elevadas al cuadrado. Otra diferencia es que para convertir una unidad mayor en una menor, ya no multiplicamos por 10, sino que multiplicamos por 100. ¿Por qué multiplicamos por 100? Recordemos cuánto es 10 por 10. 10 por 10 son 100. Ya no quiero saber, vuelvo y lo repito, simplemente la medida. Ahora quiero saber es el valor de todo el cuadrado. Entonces por eso multiplicamos 10 por 10 y nos va a dar como resultado 100. Y si quiero convertir una unidad más pequeña en una unidad más grande, tengo que dividir entre 100. Por ejemplo, niños, si yo quiero convertir de milímetros cuadrados a decímetros cuadrados, tengo que contar cuántos cuadros me estoy moviendo. En este caso, vamos a colocar aquí un valor, 5 millones. 5 millones de milímetros cuadrados. Los voy a convertir a decímetros cuadrados. Ya sabemos que me estoy moviendo dos casillas. Entonces, tengo que dividir entre estos dos valores. Es decir, 2 veces 100. Pero 2 veces 100 es lo mismo que 100 por 100. 100 por 100 son 10.000. Quiere decir que estos 5 millones yo lo voy a dividir entre 10.000. El resultado va a ser igual a 500. Simplemente es quitar el número de ceros. ¿500 qué? 500 decímetros cuadrados. Vuelvo y repito. 5 millones de milímetros cuadrados los voy a convertir a decímetros cuadrados. Tengo que ver cuántos cuadrados me estoy moviendo. De milímetros a decímetros. Me estoy moviendo 2 cuadrados. 2 cuadrados ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Quiere decir que tengo que dividir. Como tengo que dividir 2 veces por el mismo número, que es 100, yo los multiplico. Quiere decir que para convertir de milímetros a decímetros, yo tengo que dividir por el valor de 10.000. Si fuera lo contrario, profesor, de decímetros a milímetros, yo no tendría que dividir, tendría que multiplicar, porque me estoy moviendo hacia la derecha. ¿Y por qué valor tendría que multiplicar? Por el mismo valor de 10.000, porque me estoy moviendo estas dos unidades, 100 y 100. En este ejercicio lo que estoy explicando es la división, por lo tanto, tengo que dividir 5 millones entre 10.000. El resultado me dio 500, pero no se me puede olvidar agregarle la unidad a la que lo estoy convirtiendo. Convertí mm² a dm². Con base en esta explicación vamos a responder los puntos número 1 y número 2. Para el punto número 3 tenemos que hacer unas conversiones. Pendiente, me están preguntando
el área y el perímetro. El perímetro sabemos que es la suma de los lados. La suma de los lados. Por ejemplo, aquí en el punto B, si tengo un triángulo y quiero hallar el perímetro, simplemente tengo que sumar 6dm más 6dm más 6dm. Aquí en el punto C tengo un rectángulo. Quiere decir que este lado vale 7dm y el lado de arriba, el lado opuesto, también vale 7dm. Este lado vale 100 centímetros, quiere decir que este lado también vale 100 centímetros. Pendiente, yo no puedo sumar dm con cm, es decir, no puedo sumar decímetros con centímetros. Tengo que hacer la conversión. Pueden convertir ya sea 100 centímetros a decímetros o 7 decímetros a centímetros, como quieran. Lo importante es que me tienen que quedar todos los números con la misma unidad. Aquí en el punto D simplemente me están dando el valor de un lado. Pero, ¿qué hay de especial en esa figura? Esa figura es un cuadrado. Quiere decir que todos los lados miden lo mismo. Entonces simplemente tengo que sumar todos los lados. Ese es para el perímetro. Para el área vamos a hacer una multiplicación. Vamos a multiplicar la base de la figura por la altura. Entonces, aquí en el punto A vamos a multiplicar 8dm por 45cm. Pero pendiente, también aplica lo mismo que con el perímetro. Yo no puedo multiplicar decímetros con centímetros. Tengo que hacer una conversión, ya sea 45 centímetros los convierto a decímetros o 8 decímetros los convierto a centímetros. Bueno, vamos a realizar este ejemplo, solamente el punto A. Voy a encontrar el área de esta figura. Voy a convertir 8 decímetros en centímetros, porque yo no puedo operar decímetros con centímetros. Quiere decir que 8 lo voy a multiplicar por 10. Esto va a ser igual a 80. Quiere decir que 8dm va a ser igual a 80cm. Pendiente aquí, miren que estoy utilizando la tabla de la clase pasada, la tabla de longitud. Profesor, ¿por qué? Porque aquí tengo simplemente decímetros, es decir, tengo la medida de este segmento, tengo la medida de la base. Y la altura también la tengo en longitud, la tengo en centímetros. En la tabla que tenemos aquí tenemos unidades cuadradas, es decir, kilómetro cuadrado, decímetros cuadrados. Esto es porque son unidades de superficie y no de longitud. Entonces no estoy utilizando esa tabla, estoy utilizando la tabla anterior. Por eso multiplico por 10 y no multiplico por 100. Entonces ya tengo 80 cm y 45 cm. Ya tengo los dos números con la misma unidad, cm y cm. Para hallar el área, multiplico estos dos valores, 80 por 45. Eso va a ser igual a 3600. ¿3.600 qué? Tengo centímetros y tengo centímetros. Tengo que colocar centímetros al cuadrado. Recuerden que estoy hallando el área. ¿Y cuáles son las unidades de área? Unidades de superficie. Y todas están elevadas al cuadrado. Otra explicación sería que yo divido todo este rectángulo, lo divido en pequeños cuadritos que equivalen a 1 centímetro cuadrado. Quiere decir que todo este rectángulo está lleno de 3600
cuadraditos pequeños, es decir, así. Y tengo que hacer 3600 cuadraditos. Vemos que eso es mucho. Entonces lo único que hacemos es multiplicar la base por la altura, para no tener que dividir toda esta unidad en pequeños cuadrados de 1 centímetro cuadrado. Lo mismo van a realizar en el punto C y en el punto D. Aquí tengo 7 decímetros y 100 centímetros. Podemos convertir 7 decímetros a centímetros o viceversa, 100 centímetros a decímetros. Y luego multiplicamos esos dos valores, la base por la altura. Los multiplicamos. Y no se nos puede olvidar colocar la unidad cuadrada, es decir, o centímetro cuadrado o decímetro cuadrado. Eso depende a qué unidad convierta. En el punto B tenemos la base. La altura, no se confundan, no es esta. Esa no es la altura. La altura de un triángulo es la línea que está por la mitad. Y vean que esta línea es la misma que está de este lado. Quiere decir que la altura de este triángulo son 52 centímetros. Tengo que hacer lo mismo que acabo de hacer en el punto A y en el punto C. O convertir 6 decímetros a centímetros o viceversa, 52 centímetros a decímetros. Al final multiplico esos dos valores. Si convertí decímetros a centímetros, al final el resultado me va a quedar centímetros al cuadrado. Y por último, tenemos el punto D, es el más sencillo. Si este lado mide 35, este lado también mide 35. ¿35 qué? 35 centímetros. Simplemente tengo que multiplicar este valor por este valor. Como los dos están en centímetros, vean que no tuve que realizar ninguna conversión. Al final, el resultado va a ser centímetros cuadrados.